Bien, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Tenemos que continuar con el tema que habíamos arrancado, que era el tema de las APIs, de consumir información desde las APIs. Hay un detalle importante, ¿no es cierto?, en el tema de consumir las APIs, que vamos a repasarlo previamente, vamos a verlo desde el punto de vista de JavaScript. Vamos a interpretar y vamos a entender mejor el tema desde ejercicios simples de JavaScript. Vamos a consumir algunas APIs haciendo pequeños proyectos de JavaScript primeramente, y luego vamos a migrar esos mismos proyectos los vamos a migrar a React. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para que quede un poco mejor entendible el tema pasado. Porque ¿qué pasó? Se armó un desbarajuste y un pequeño lío, como que no entiendo, no se ve, no sé cómo es esto, cómo me conecto. Bueno, entonces vamos a enfocarlo desde un punto de vista mucho más sencillo, de lo que ya más o menos manejamos, que es JavaScript básico, HTML, CSS y JavaScript básico, y desde allí recién vamos a migrar hacia React, ¿no es cierto?, para que quede un poco más comprensible el tema. Bien, antes que nada de arrancar, acá estoy compartiendo mi pantalla de proyecto. Voy a crear un proyecto básico. Acá estoy abriendo en mi carpeta. Voy a crear una carpeta nueva que se va a llamar usuarios. Esta carpeta nueva de usuarios es en donde, fíjense, aquí la estoy por arrastrar sobre mi Visual Studio Code. Voy a abrir esta carpetita nueva de usuarios. Bien, esta carpeta nueva de usuarios, aquí voy a crear mi proyecto que va a ser, ¿no es cierto?, a modo didáctico sobre los temas que estamos encarando este nuevo mes, ¿no?, que es el tema de las APIs, consumir las APIs. Bien, este nuevo proyecto no va a ser un proyecto de React, es un proyecto de JavaScript. Entonces, tengan en cuenta eso, no corran el npmx, create project React, etcétera, no, nada de eso. Lo que vamos a crear es una carpeta vacía, la vamos a arrastrar, la vamos a soltar dentro de nuestro Visual Studio Code, vamos a abrir esa carpeta vacía, y dentro de la carpeta que está vacía vamos a crear un archivito index.html, ¿cierto? Un index.html y un archivito index.js, o sea, de JavaScript. También, ya que estamos, vamos a agregarle un CSS como para darle forma. Si quieren le pueden dar el CSS, si no, podemos trabajar directamente con JavaScript e index, y el index nada más, y el HTML básico sin renegar con los colores y nada. Después, en todo caso, lo vamos a mejorar un poquito con CSS. Pero de momento lo único que vamos a hacer es, vamos a trabajar con estos dos archivos. Entonces creamos una carpeta vacía, lo abrimos con el Visual Studio Code. Creamos dentro de esa carpeta vacía dos archivos vacíos también, uno de index y otro de JavaScript. En el de index vamos a crear una estructura básica de HTML, ¿no es cierto? Con el signo de admiración, enter, creamos la estructura básica de HTML y le ponemos de nombre, ¿no es cierto?, listado en title, le ponemos listado de usuarios. Darle un nombre, ¿no? Bien, allí ya tenemos, ¿no es cierto? Acá le ponemos en español, es para que no nos joda después el traductor que quiere traducir y todo eso. Bien, no tenemos CSS, así que no tenemos que importar nada. Lo que sí, acá en la base, antes de cerrar la etiqueta de body, lo que vamos a hacer acá, antes de cerrar la etiqueta de body, vamos a importar nuestro script. Y nuestro script de JavaScript es el index.javascript, ¿no? Entonces acá, src, y ahí importamos nuestro index JavaScript, ¿no? Que es la comilla, que se puso mal la comilla, que es index.js. Bien, vamos a probar que esto funcione todo bien. Acá dentro del body vamos a crear un div.
Y este div le vamos a dar de identificador, de ID, le vamos a dar root. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos hasta aquí? Vamos a recapitular un poquito. Creamos una carpeta vacía. Estamos por trabajar, repito, estamos trabajando solamente con JavaScript y HTML. Nada más. No vamos a trabajar con React hoy. Vamos a entender bien el concepto de consumir API y luego que entendamos los comandos y los conceptos, vamos a migrar esto recién a React, porque si no se va a armar mucho lío. Entonces, acá creé un archivo básico de HTML y otro de JavaScript, pero ¿qué pasa? Este de JavaScript todavía no tiene nada adentro. Acá sí, en el HTML le puse algunas cositas dentro de la estructura básica de HTML. En el body lo único que creé fue un div que le puse como ID root, y como el archivo JavaScript va a estar en otro archivo exterior, por eso al final, antes de cerrar el body, lo importo, ¿no? Para que no tenga que escribir el JavaScript acá abajo, si no se va a armar un choclo y no termina más. Pero si lo quieren escribir acá abajo, tampoco estaría mal. Para lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Para que sea un poco más profesional, lo estamos haciendo en un módulo distinto. De cierta manera, salvando las diferencias, cuando trabajamos con React, lo que hacemos es esto. React nos arma el proyecto, todo esto automático, con un montón de archivos, módulos y demás. Y el index lo deja pelado y todo lo importamos desde JavaScript. Eso es lo que hace React, pero React lo hace todo automático y a su manera, ¿no? Es como para que vayan entendiendo que de cierta manera, cuando trabajamos con React, estamos haciendo esto a una escala mayor y más profesional. Y aquí lo estamos haciendo de modo sencillo, ¿no? Modo simple. Bueno, nuestro index no vamos a trabajar nada aquí dentro del index, lo que sí vamos a trabajar desde JavaScript directamente. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí en el index JavaScript, index.js, ¿no es cierto? Acá es donde voy a crear toda mi artillería de JavaScript propiamente dicho. Creo, por ejemplo, vamos a probar a ver que esté funcionando todo bien. Creo una variable que se llame nombre y le voy a dar de nombre, ¿no es cierto? Juan, qué sé yo, por darle algún nombre. Y esta variable que se llama nombre, le di por nombre Juan, lo voy a mostrar a este valor aquí adentro de este div, ¿no es cierto? Adentro de este div voy a crear. Entonces lo que voy a hacer acá es, voy a escribir document.getElementById, como hacíamos antes, ¿no? ¿A qué ID voy a acceder? Voy a acceder al root y voy a decir .inner HTML, o sea, interior. Le voy a dar, ¿no es cierto?, qué cosa. Le voy a asignar la variable nombre. Entonces, lo que estoy haciendo acá es crear una variable que se llama nombre. Le di un nombre, le metí un nombre adentro de esa variable, le asigné un nombre. Y bueno, y a través de esta instrucción de JavaScript que conocemos, accedemos a la etiqueta root a través de su ID, que se llama root, y le damos el valor de nombre. Si corremos este proyecto, lo vamos a correr, acá lo tenemos que correr con GoLib, ¿no? O sea, corremos con GoLib. Ahí lo prendí a GoLib. Y voy a poner acá, achicar esto, como siempre. Entonces, si se fijan en mi página, ya me aparece el nombre que escribí, ¿no? Juan. Es decir, acá en el index no escribí nada yo. Fíjense, está todo vacío acá. Lo único que tengo un div. Dentro del div tiene como referencia un identificador que se llama root, ¿no es cierto? Y bueno, y con ese identificador estoy accediendo con mi archivo de JavaScript. Este JavaScript tampoco está aquí adentro del index, sino está en un archivo exterior que se llama index.js, y a través de este método, ¿no es cierto?, a través de la etiqueta de script lo estoy importando, ¿no es cierto? Bien, estoy recapitulando todo lo que ya conocemos de JavaScript. Eso es lo que estoy haciendo para que no nos estemos perdiendo, ¿no? Y bueno, creé una variable que se llama nombre, y a través de document.getElementById le estoy asignando a esa etiqueta de HTML lo que vale nombre, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Bien, gente,
Hasta ahí, esto es básico, esto es lo que ya conocemos y sabemos cómo se hace. Cuando veníamos trabajando con React, de cierta manera, esto lo hacemos todo de manera medio como automatizada. Por eso es que escribimos todo en la app.js, todo lo que tenemos que mostrar, y en el index nunca escribimos nada, porque el index ya está referenciado con esta etiqueta root, y lee root todo lo que está dentro de la app.js. Acá, en vez de llamarle index.js, le podría haber llamado app.js, entonces como que quedaría un poco más entendible, ¿no? Podríamos hacer eso. A ver, le voy a cambiar nombre acá para que quede más o menos a la onda de lo que ya conocemos. Y acá, en vez de que se importe index.js, acá se va a importar app.js. Entonces ahí va a funcionar de vuelta. Entonces ahí ya tienen una apariencia medio parecida a lo que trabajamos en React, ¿no? Bien, todo lo que hagamos dentro de app.js se va a ver reflejada aquí adentro de nuestro index a través de esta referencia y de este ID root, ¿no? Eso es para que tengan en cuenta. Si yo quiero que este nombre, por ejemplo, se vea con una etiqueta HTML mejorada, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es esto que está mostrando como nombre, lo tengo que mostrar, ¿no es cierto?, con etiquetas de HTML. Bien, para que se muestre en etiquetas de HTML, yo utilizo las comillas invertidas, las comillas francesas, ¿cierto? Y dentro de las comillas francesas, para mostrar lo que vale una variable, lo que tiene en su interior una variable, entonces yo ponía el símbolo de dólar y ya abro y cierro las llaves. De esas llaves pongo la variable que quiero mostrar, que es nombre. Entonces fíjense, allí aparece ya el nombre, ¿no? Que está, no la variable, sino me aparece, ¿no es cierto?, lo que vale esa variable, que es nombre. ¿Y cuál es el chiste de poner esto así y no dejarlo así como estaba antes? Directamente asignaba nombre. Porque aquí dentro de las comillas invertidas, por ejemplo, puedo escribir H1 y acá antes de cerrar puedo escribir, ¿no es cierto?, barra H1 nuevamente. Entonces le estoy asignando un HTML, un H1. Esa es la idea, ¿no? Y la variable queda encerrada dentro de esas etiquetas. Yo puedo agregar tantas variables como me hagan falta y van a quedar de cierta manera como concatenadas con todas estas etiquetas de HTML que se tienen que incluir aquí dentro del index. Lo estamos haciendo desde la app.js, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Bien, por ejemplo, yo tranquilamente puedo crear una tabla. Eso lo puedo hacer acá. Vamos a dar un espacio nada más. Acá dentro del index, por ejemplo, voy a crear una tabla. Dentro de esta tabla, por ejemplo, voy a crear un listado de usuarios de un servicio. Esa tabla va a tener, estoy hablando en voz alta, ¿no? Va a tener, por ejemplo, un identificador, un ID. Cada usuario va a tener un ID, va a tener un nombre, va a tener un teléfono y un usuario, un identificador, un nombre y cosas así, ¿no? Esos datos les podemos poner. Bien, eso lo podemos hacer como sabemos nosotros, lo podemos poner a través de HTML estático, ¿no? Pero la idea es que sea dinámico, entonces vamos a agregarle toda esa información a través de, borro esto que era simplemente un ejemplo. Esto también es un ejemplo. Dejamos pelado acá el JavaScript. Todavía no tenemos nada. Pero lo que sí vamos a hacer es acá, dentro del body, creo una tabla. Y dentro de esta tabla voy a crear un encabezado, ¿no es cierto? Creo un encabezado. TH. Y dentro de ese TH es table head, ¿no es cierto? Primero que nada, antes de ponerle encabezado, tengo que declarar los renglones. TR, que son los renglones. Table row, que son los renglones. Dentro de este primer renglón de esta tabla, yo quiero que
estén los encabezados, por ejemplo, TH, que va a ser no, dijimos ID, identificador. Vamos a tener un nombre. Vamos a tener un usuario. Y por ejemplo, podríamos poner un teléfono. Los datos van a ir apareciendo, ¿no? Yo quiero que aparezca un listado de un identificador, el nombre de la persona, el usuario, porque también, pero de momento acá solamente trabajamos los datos. Por ejemplo, esta tablita le voy a dar un borde. No trabajamos con CSS para no complicarnos la vida. Simplemente queremos enfocarnos en los códigos nada más. Entonces, por eso le voy a poner acá un border para que se muestre esto. Fíjense, se muestre esto así con el bordecito de la tabla, ¿no? Le doy border y le doy, por ejemplo, un cell padding igual a 5. Entonces, con el cell padding lo que hacía, ven, le hacía ese espaciado interior. Bueno, esto no es necesario, yo se lo agrego, como no vamos a trabajar con CSS de momento, se lo agrego para que quede un poco más prolijo lo que quiero mostrar. Bueno, todo muy lindo hasta ahí. Ahora, creé un renglón, dentro de ese renglón creé estos encabezados que son los datos que quiero mostrar. Todo bien. Ahora, en las celdas que van a estar abajo, se van a mostrar el ID, el nombre, el usuario y el teléfono. Entonces voy a tener que crear otro renglón. Y dentro de ese renglón voy a tener los TD famosos, que son Table Data, es decir, los datos que van a ver en cada una de las celdas. Va a haber un identificador, acá tiene que haber un nombre, acá tiene que haber un usuario y un teléfono. Fíjense, allí ya estaría, ¿no es cierto?, por lo menos para un dato. Pero yo a estos datos, yo no los voy a agregar aquí de manera manual, dejar codeada como lo estoy haciendo acá, sino yo lo que quiero es que JavaScript me agregue esta información de manera, ¿no es cierto?, dinámica. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es, le voy a dar una ID a este renglón. Le voy a decir acá que me agregue, por ejemplo, del borders, el padding, por ejemplo, le voy a decir que me agregue de manera dinámica, le voy a dar una ID acá a este row y le voy a decir que se va a llamar renglón. Entonces, cuando yo acceda de JavaScript, le voy a decir que a esta etiqueta HTML que tiene por ID renglón, me agregue toda esta información de data, ¿no? Borro porque voy a dejar pelado. En realidad le voy a pedir que lo agregue JavaScript. Entonces nos vamos acá a JavaScript y allí le voy a decir, ¿no es cierto?, que en una variable que se va a llamar renglón, voy a crear una variable que se va a llamar renglón, ¿no es cierto? Y voy a decir que a renglón, a ese que está allí, ¿no es cierto?, el renglón que está acá, lo que voy a decir es que document.getElementById, voy a acceder por el identificador que se llama renglón, .innerHTML, voy a decirle que adentro de ese HTML me agregue este renglón que tengo acá. ¿No es cierto? Y ahí me lo agregué. Me dice undefined, ¿por qué? Porque este renglón de momento no tiene nada. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que tener renglón? La variable renglón, le estoy asignando acá. Lo que yo le estoy diciendo es que quiero que tenga, ¿no es cierto?, nombre, dirección y teléfono, toda esa historia. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es, antes que nada, voy a definir esos datos, ¿no? Voy a hacer de manera manual. Y
crear una variable que se llama nombre, perdón, una que se va a llamar ID. Entonces a este le voy a llamar ID 1, por ejemplo, let nombre, que se va a llamar Pepito. ¿Qué más teníamos que mostrar? Usuario. Se va a llamar, por ejemplo, Pepe, entre comillas, porque es una cadena de carácter, ¿no? Pepe 110. Y qué otra cosa más, creamos otra variable que se va a llamar teléfono. Y vamos a llamarle a esta variable de teléfono, vamos a llamarle algún número, ¿no? 351, 20, algún número así. Bien, como nosotros somos medio chetos, porque después nos hace falta, en vez de llamarle nombre le vamos a llamar name. En vez de llamar de usuario le va a llamar user. Y en vez de teléfono le vamos a llamar phone. Entonces, de esta manera le damos esos nombres, las variables, le asignamos estos valores. Y acá en renglón, lo que queríamos hacer era, hoy, ¿cierto? Dentro de comillas invertidas, allí vamos a crear, ¿no es cierto?, los TD que nos van a hacer falta, que son 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 4 TD que se abren y se cierran. Ahí tengo 1, fíjense que ya se va viendo, ¿no? 2, 3 y 4. Ahí está. Pero acá adentro, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es voy a poner con signo de dólar, abro y cierro llaves, ahí pongo el ID. Acá dentro de este otro TD con dólar, le voy a abrir y cerrar llaves y voy a poner name. Aquí dentro de este TD, pongo un signo de dólar, abro y cierro llaves y pongo aquí user. Y el último TD que tenemos para rellenar con signo de dólar y llaves, abro y cierro. Y ahí le meto la variable que se llama phone. ¿Ah? Esta variable que se llama renglón contiene una cadena de carácter que tiene todos estos TD y toda esta historia, y adentro de los TD están los valores de las variables que declaré acá arriba, ¿no? Entonces yo hago un document get element by ID y le asigno a través del inner HTML lo que vale esa variable que se llama renglón. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y entonces en mi página se va a ir viendo de esta manera. Bien, si yo ahí en el HTML le voy agregando más renglones, le voy concatenando más renglones, esto va a ir creciendo. La idea con todo esto era un poco desestructurar un poquito un proyecto básico de HTML con JavaScript, para que se vea que a través de JavaScript yo puedo asignar valores que después se van a ver reflejados, ¿no es cierto?, en mi página HTML principal. Esto lo hicimos nosotros de manera manual, de manera hardcodeada. ¿Por qué? Porque de cierta manera yo al ID le di el valor 1, a name le di Pepito, a user le di a Pepe 110 y a phone le di todo ese número. Estos números, así como yo los asigné de manera manual y hardcodeada, también otra manera de acceder a esos valores es, si yo conozco un servidor de datos, si yo ya tengo el acceso a un servidor de datos, puedo de cierta manera, uno de los tantos tipos de servidores de datos que existen son los API. ¿Tá? ¿Qué son las API? La sigla es API latina. Application, ¿no es cierto? Esto es de Application Interface. Entonces, Application Port Interface, algo así era la historia. El asunto que esto significa que yo a través de un puerto de
de acceso a una aplicación, a un servidor más que una aplicación, a una aplicación que da información a través de Internet, yo puedo acceder si conozco el puerto desde donde está transmitiendo esa información. Entonces, si yo conozco, valga hablando en criollo, si yo conozco la dirección de una API que da datos de usuario, nombre, contraseña y todo el chiste, me conecto a esa API y le pido que me traiga el ID, el nombre, el usuario, el teléfono, se lo asigno, pido esa información, se la asigno a esta variable y se acabó. Muestro acá todo lo que me está mandando la API. Esa es la idea y el principio básico de trabajar con una API. Es decir, acá nosotros estamos escribiendo de manera manual para poder ver el ejemplo. Pero en la práctica, generalmente, y es lo que siempre va a pasar, voy a tener una dirección de una API o la empresa en donde me estoy postulando tiene generalmente ya su propia API, es decir, su propia dirección de donde se transmite la información. ¿Por qué? Porque en las empresas de software, en la mayoría de las que están bien organizadas, los departamentos están bien separados, es decir, hay un equipo que se encarga de backend, hay otro que se encarga de frontend, y generalmente, si bien los programadores suelen tener un entrenamiento de full stack, es decir, que saben manejar de todo un poco, pero se especializan siempre en ciertas áreas. Entonces, los programadores que están en el backend, que son los que manejan las bases de datos, transmiten a través de las API los datos esos a los que tienen y se le mandan los datos de acceso a la gente que trabaja con el frontend para que muestre esa información. ¿Por qué hacen de esa manera? No es más enquilombado porque no muestran directamente, no, porque de esa manera se crea una capa de seguridad mucho más eficiente para que solamente se pueda ver esa información y no necesariamente el usuario o los programadores que están recibiendo esa información sepan, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando dentro del departamento de backend, es decir, de los que manejan las bases de datos. Hay una gráfica interesante que ya se les voy a mostrar. Ya se les voy a mostrar, a ver si la encuentro. Incluso la guardé para mandarla por esta que está aquí, a ver, y a ver si puedo descargar esta imagen y se las muestro. Y esto sería algo así. Esta es la imagen que yo se lo decía. Fíjense lo siguiente. Acá tenemos, ¿no es cierto? Esto sería una empresa de software. Bueno, yo lo que mostraba era justamente este gráfico. Este es un gráfico, un meme que anda dando vuelta. Y la idea era explicar justamente cómo era la historia del tema de las API, ¿no? Cuando vemos, ¿no es cierto?, una empresa de software, tenemos la parte que se encarga del frontend, que es todo muy bonito, como se ve acá. Esto sería un bar, ¿no es cierto? Es una analogía de un bar. Y tenemos el backend y tenemos el frontend. Fíjense que el frontend lo que representa el meme es que se ve todo muy lindo, muy cheto, ¿no es cierto? Y vemos el backend, que es la cocina del bar, que se ve que están haciendo la leña, ¿no sé, con olla de hierro están cocinando, ¿no? Uno no tiene ni la idea, por no decir una grosería, ¿no es cierto?, de cómo se hace la comida en la cocina. El asunto que el cliente, cuando viene al bar y va a pedir una comida, lo que hace es les pide a los mozos para que estos mozos vayan a la cocina y traigan el pedido, ¿no es cierto? Traigan la comida que encargan estos clientes. Y en síntesis, la analogía que queremos llegar aquí es que las APIs, los APIs, como quieran llamarlo ustedes, o sea, la Interface Application, etcétera, lo que hacen es justamente llevan y traen el pedido de información. Particularmente nosotros nos vamos a enfocar a pedir información, no a llevar, no vamos a llevar, sino vamos a pedir, es decir, como que vamos a traer el menú del día, ya lo que ya está cocinado. Entonces, los mozos es como lo que vienen a hacer las API. Y el cliente nunca ni se entera cómo se cocinó su comida. El asunto es que él va a consumir, va a comer lo que se le trae, pero él no tiene ni idea de cómo se elaboró esa información. Bueno, las APIs hacen eso. Para que se den una idea, cuando consumimos una API, que vulgarmente se dice de esa manera, es que le estamos haciendo peticiones a un servidor de datos y la API es la que lleva a través de Internet esa petición para traernos la información a la vuelta, cuando el servidor devuelve la información. Nosotros no tenemos ni idea si el servidor de datos
de la base de datos. Cocina con olla de hierro, si cocina con horno metálico, eléctrico, no sé ni con qué lenguaje está programado. El asunto es que todo eso se encarga la API de ir a pedir lo que yo le mandé a que me traiga y listo. Problema de la cocina, de cómo se hace. El asunto es que sí, la API tiene que ser eficiente y la conexión y el diálogo entre la máquina y la aplicación que yo tenga con la API tiene que ser de una manera correcta para que después me traiga lo que yo le pedí. Simplemente hay que tener en cuenta eso. Nosotros lo que pretendemos hacer con nuestra pequeña aplicación básica que estamos haciendo en JavaScript y en HTML es conectarnos con una app para que nos traiga información. La vamos a mostrar de manera básica a través de nuestra aplicación de HTML, y después todo esto, cuando ya aprendimos a conectarnos, a traer los datos y toda esta historia, ahí recién vamos a volver a React para no complicarnos la vida de una, sino es como que se parece que estamos hablando en chino y nadie entiende nada. Bueno, después en todo caso le paso por el grupo la imagen para que les quede de recuerdo y para que interpreten siempre de que cuando yo estoy consumiendo una API, lo que en realidad estoy haciendo, le estoy llamando a un mozo para que me traiga la información desde algún servidor, ¿cierto? Ahora, ese servidor puede ser que esté cocinando a leña y eso ya no es mi problema. Bien, bueno, acá, hablando mal y pronto, yo acá hice como un hardcodeo de los datos, le di a ID este número, al nombre este dato, etcétera, etcétera, y lo estoy mostrando acá a través de mi interfaz de HTML. Bueno, cuando yo tengo que consumir una API, voy a borrar esto de los dejo de momento, lo dejo por acá abajo. Total, la historia después le reasigno los valores. Lo que yo tengo que hacer de manera simple siempre es, la forma de consumir una API es muy sencilla, pero no pasa porque yo sepa consumir los datos, o sea, hacerle el pedido al mozo es muy fácil. Che, mozo, tráeme tal cosa. Es muy fácil hacerle el pedido. El chiste es que uno tenga que saber, ¿no es cierto?, a qué mozo pedir tal cosa, porque dentro de los programas que estamos elaborando, no todos los mozos traen el postre, ni todos los mozos traen la comida principal, ni la bebida, etc. Acá como que están repartidas las tareas, ¿no? Y también, hablando mal y pronto, tenemos que saber a qué bar tenemos que pedir la información, ¿no? También dónde vamos a ir a comer. Entonces, de cierta manera, existen para aprender a manejar estos protocolos que son de intercambio de información entre las aplicaciones y los servidores de base de datos. Existen ciertos sitios de internet que ya están, ¿no es cierto?, preconfigurados, en donde nosotros podemos practicar todo esto de consumir información con las APIs famosas. Ya le voy a mostrar un par de direcciones, ya vamos a trabajar con una en particular. Esto es importante de que sepamos consumir información desde un servidor a través de las famosas API. ¿Por qué? Porque en una entrevista, por ejemplo, un puesto típico, una entrevista básica, un pedido para un puesto de programador, lo primero que hace la empresa es, esta es la dirección de nuestra API y estos son los datos de acceso. Consumime los usuarios, los nombres, las contraseñas. Lo primero que van a pedirle va a ser eso. Le van a dar el dato de acceso de la API privada que tiene la empresa en la cual se están postulando y le van a pedir que consuman información de esa dirección web que les van a dar. Entonces, de cierta manera es uno de los requisitos básicos antes de una postulación, ¿no es cierto?, en cualquier empresa de software, saber consumir información a través de una API REST. Bien, dejando de hablar tanto, vamos a ver, por ejemplo, voy a mostrarles esta página de acá, le voy a mostrar con la que vamos a trabajar. Esta es la que se utiliza para practicar. Se llama JSON Placeholder, ¿cierto? JSON Placeholder, así se llama. JSONPlaceholder.typicode.com, ¿no es cierto? Ahí ya le voy a copiar la dirección web, le voy a pasar por el chat para que puedan acceder.
Bien, esta página es con la que vamos a trabajar. Existen muchas páginas de APIs. Esta página es una página que provee APIs fakes, dice acá. Bien, son truchas. Son APIs truchas que no sirven para hacer pruebas y prototipos. Probar nuestros prototipos, es decir, los prácticos, es decir, los códigos que estamos diseñando de cierta manera. Es para eso esta página, ¿no? Es simplemente para eso. Vamos a poder traer usuarios, contraseñas, algunas imágenes, cosas básicas para aprender a manejar, ¿no es cierto? Todo el chiste este de las APIs famosas, ¿no? Fíjense que bien clarito lo dice acá. Es una Free Fake API for Testing and Prototyping. Un quilombo, trabalengua, ¿no? Lo que dice que, en síntesis, es un sitio, ¿no es cierto?, gratuito, trucho, de APIs truchas, es decir, que no son verdaderas. Los datos que están acá no son verdaderos, pero nos sirven para consumir y probar nuestras aplicaciones. Bien. Bueno, simplemente era eso. Les muestro esto. Después, en todo caso, les voy a pasar nuevamente la información. La idea es que vamos a ver cómo podemos consumir la información desde esa API, por ejemplo. Otra cosa importante, vuelvo acá a la dirección de... Siempre que tengamos una dirección de una API donde vamos a consumir información, hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener que leer la documentación que nos provea el servidor ese de información, ¿no? De API. Siempre nos va a decir, el usuario se accede de tal dirección, las fotos de tal dirección, los passwords de tal dirección, los recursos, los precios de tal dirección. Eso se conoce como documentación de los endpoints, puntos finales. Así se llaman en inglés, ¿no es cierto? Entonces yo con esas direcciones de esos endpoints, es decir, a mí en un tal endpoint, en un punto final, me dan los datos de los usuarios, en otra endpoint me dan las imágenes, en otra endpoint me dan los precios, etc. ¿Está? Todos estos servidores tienen sus propios endpoints, es decir, sus direcciones en donde se puede acceder a esa información. Y bueno, todo de cómo se accede, cada API tiene su propia manera de acceder y eso se sabe a través de su documentación. Fíjense que aquí es muy sencilla, como es una API muy básica, como para aprender a usar todas estas cosas. Dice cuándo se usa, cómo se usa, etcétera, etcétera. Y acá está dando toda la información para poder utilizarlo de manera básica, ¿no? Y acá fíjense, dice pruébalo. Entonces le da clic acá en Run Script. Y fíjense, si ustedes escriben este código, automáticamente esto le devuelve esta información. Bueno, nosotros de cierta manera lo que vamos a hacer es eso. Vamos a acceder a esta página trucha, no es trucha, es decir, que tiene información falsa, pero que sirve para practicar, ¿no es cierto? A la API que tiene estos datos truchos y con eso vamos a mostrar en nuestro servidor. Ya mañana ya vamos a poder acceder a servidores que son reales, ¿no? Hay servidores que, por ejemplo, ofrecen información del tiempo, que ofrecen información de la cotización, información sobre películas, etcétera, ¿no? Y toda esa información, por ejemplo, se puede ver acá. Acá también tengo otra página que ya les voy a pasar. Fíjense, este es como un directorio de Free Public APIs for Developer. Entonces que tenemos direcciones de APIs públicas, o sea, gratuitas, para desarrolladores, programadores, ¿no es cierto? Y fíjense que hay varios, acá hay para este dulce, ¿no? Todos estos son gratis, porque muchas APIs que son importantes hay que pagarlas, o algunas ofrecen información, pero hasta cierto punto de manera gratis, y otra cosa hay que pagar, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo el traductor de Google, el del clima, a ver, ¿qué más? Había uno de Shazam, por ejemplo, para saber, podemos agregar esta API y de cierta manera podemos detectar la canción que está tocando, o sea, el nombre, ¿no es cierto? Y NBA, para saber los jugadores de la NBA. Hay de Chuck Norris, hay... he visto algunas interesantes categorías, deportes, entretenimientos, populares, por ejemplo, las que más se utilizan. Ya vamos a practicar con varias de estas. Simplemente les estoy mostrando que existen directorios como para buscar APIs si es que necesito para cierto proyecto en particular que esté desarrollando, ¿no?
La mayoría, por supuesto, son internacionales. Acá en Argentina hay bastantes, pero la mayoría son pagas, ¿no? Para acceder a este listado a este directorio de API son rapidapi.com. Así es, rapid, de rápido, api.com. Ese sería el directorio donde está toda esta información. Bueno, simplemente le mostraba esto. Nosotros nos vamos a enfocar en JSON Placeholder. ¿Por qué? Porque es gratis, es sencillo de utilizar. Quiero que me dé datos de usuarios. Fíjense que con esto yo puedo hacer práctica con usuarios. Y si yo accedo acá al link que me da usuarios, tengo 10 usuarios para hacer práctica, ¿no? Y estos 10 usuarios van a ser estos que están acá. Por cada usuario, cuando yo acceda a este endpoint que se llama users, me va a dar 10 usuarios y estos usuarios tienen un ID, tienen un nombre, un nombre de usuario, un email, dirección y ubicación geográfica, ¿no? Teléfono, etcétera. Entonces vamos a ver cómo podemos consumir esa información. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? En nuestro ejemplo básico que tenemos acá, nosotros habíamos hardcodeado esto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a acceder a esta bendita API famosa que les mostré ahí a Placeholder para que me dé datos de usuarios, de estos usuarios truchos, ¿no? Entonces lo podemos ver acá en nuestra aplicación básica que creamos de JavaScript. La primera instrucción que tenemos que escribir para consumir una API, la primera instrucción se denomina fetch, que lo que hace directamente en JavaScript se conecta a la API que quiero que se conecte. Pero para que se conecte JavaScript de mi programa a la dirección API que a mí me interesa conectarme, necesito conocer literalmente la dirección. O sea, si yo necesito ir a pedir información a algo, tengo que saber a dónde tengo que ir a pedirla, si no, no puedo hacer nada. O sea, necesito conocer la URL, es decir, la dirección web en donde se busca esa información. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar URL, propiamente dicho, y de aquí le vamos a poner entre comillas, como al final, aquí dentro de a esta variable le vamos a poner, ¿no es cierto?, el nombre de la dirección a donde tengo que acceder, de esta dirección de esta página que se llama Place. A ver, fíjense que entramos acá y es esta, JSON Placeholder tpcode.com users, ¿no? Yo le pasé la dirección esa hoy por el chat. Van y buscan acá donde dicen usuario. Vamos a trabajar con los usuarios. Otros son muy grandes, ¿no? Muchos datos tenemos. Solamente van a trabajar con usuarios que tiene solamente 10 usuarios. Entran allí, hacen clic en users, le va a aparecer todo esto. Si no les aparece así, le puede aparecer así en blanco y es porque no tienen el parche ese que les mostré la otra clase. Pero bueno, no importa de momento. Entonces, allí copiamos esta dirección. Copiamos la dirección, la ruta, esta URL, la copiamos, ¿no es cierto? Y venimos a nuestro JavaScript y acá en URL pegamos allí la dirección en donde queremos acceder para que nos traigan los usuarios. Entonces ponemos jsonplaceholder.tpcode.com/user. Este listadito que está acá me va a arrojar toda esta información, ¿no? Bueno, entonces, fíjense un detalle. Si yo imprimo por consola cierta información, me va a aparecer este dato, pero así directamente yo no le puedo decir a JavaScript esto lo que estoy diciendo a esta variable que se llama URL, asignarle toda esta información, este código, string, ¿no? Entonces ahora sí voy a través de una función de JavaScript, voy a traer la información que arroja esta dirección propiamente dicho. Esa función de JavaScript que trae la información desde una API se llama fetch. Escribo fetch y adentro de fetch, aquí adentro de fetch le voy a pasar la dirección URL de donde tiene que ir a buscar todos esos datos.
Entonces ahí pongo URL. ¿Por qué pongo URL? Y porque, bueno, así le llamé a la variable en donde tengo el string con la dirección a donde tiene que ir a buscar. También otra forma sería directa, es escribirlo esto un poco más hardcodeado, es poner esta dirección acá adentro directamente, también funciona. Pero fíjense ustedes que si yo reviso lo que me trae fetch, no es información de usuario, contraseña y todo el chiste es, no. Vamos a revisar a ver qué nos trae fetch. Hacemos un console log de lo que me trae fetch. Esto. Hacemos un console log de esto y nos fijamos en la consola con F12, ¿no? Y fíjense qué es lo que nos está trayendo. ¿Qué dice allí? Promesa. Trae una promesa. En la próxima clase voy a hacer algunos ejemplos más puntuales teóricos, porque esto tiene que ver mucho con la teoría de JavaScript, ¿no? Cuando una dirección me arroja una promesa, no me está arrojando información o datos en sí específicos. Me arroja una promesa. Y en JavaScript las promesas, las famosas promesas, no son nada más ni nada menos que información que necesitan un tiempo para que se desarrolle. Es decir, cuando yo me conecto a través de JavaScript a una dirección web como esta, ¿no? A donde hay un endpoint, es decir, donde me arrojan dirección de información y toda esa historia, eso tarda en llegar hasta nuestra computadora a través de internet, tarda milisegundos o a veces segundos, pero tarda un rato. Y si no existiesen las promesas, lo que va a pasar es que cuando la computadora intente ejecutar esta información, se va a clavar, se va a tildar y va a dar error, porque va a decir, va a querer mostrar algo que no hay. Entonces hay que darle tiempo a JavaScript que cargue toda esa información. Por eso ese tipo de información se llaman promesas, es decir, prometen que van a traer información a su debido tiempo, a su tiempo correspondiente, y continúen con lo que tengan que hacer. O sea, lo que recibe acá es una promesa, es decir, se guarda una promesa dentro de este fetch famoso y le dice a la computadora que continúe con todo lo demás y que yo ya voy a traer desde internet lo que haga falta, pero vos continúa, no te claves acá esperándome a mí. Justamente para eso sirven las promesas dentro de lo que es JavaScript, ¿no? Eso es lo que quería mostrar. Entonces, debido a que cuando yo hago un fetch, bueno, esto lo saco, era simplemente para mostrar qué es lo que me trae el fetch. El fetch no me trae la información, bien es la función que tengo que usar para que me traiga algo. No me trae en sí la información que necesito, esto me trae, ¿no es cierto?, una promesa. Bueno, yo entonces lo que tengo que hacer de esa promesa, incentivarle, ¿no es cierto?, activar una función interna JavaScript para que traiga los datos que esto le está prometiendo que va a traer, esta URL está prometiendo que va a traer, y esa instrucción para traer esa promesa propiamente dicho que me promete fetch se llama then. ¿Y entonces qué? Entonces, para activar eso es punto then. Lo podemos escribir acá al costado, pero para que no se haga un choclo, vamos a escribir acá abajo y no va a haber problema. Ponemos punto then. Y esto lo que hace es trae la promesa que, o lo que se me prometió que me iba a traer, la información que se me prometió que se me iba a traer a través de esta URL. Este then lo que hace es me trae esa información prometida, valga la redundancia, ¿no? Entonces, allí yo digo que esto que me prometieron lo va a traer fetch. Ah, bueno, entonces ¿cuándo lo va a traer? No, ya te lo traigo. Bueno, guárdame lo que me traigas, guárdamelo dentro de una variable que se llame datos. O sea, acá le pongo el nombre de la variable en donde quiero que me guarde la información que me va a ir trayendo fetch. ¿Tá? Entonces, dentro de la variable datos se va a guardar esto que yo estoy trayendo a través de fetch. ¿Tá? Bueno, entonces allí lo que hice fue, a través de esta instrucción, le paso la dirección en donde está la API que da la información. Le digo, tráeme de esta dirección información. Bien. Ah, bueno, te mando una promesa, ya voy a ver cuánto te la mando. Bueno, entonces a través de then le digo, bueno, eso que me prometiste, tráemelo y guárdalo dentro de una variable que se llame datos. Bárbaro. Hasta ahí todo bien. Pero
si nosotros revisamos lo que me trae la variable datos, otra vez no es la información que yo busco. Me trae un sinnúmero de cosas. Para revisar lo que hay dentro de datos, lo que vamos a hacer para revisarlo a través de la consola, escribimos con una funcióncita flecha, le decimos mostrámelo en console.log, qué es lo que hay ahí adentro. Así que acá le estoy diciendo que tráeme y guárdamelo acá en datos, y con esto yo le estoy diciendo mostrámelo por consola a ver qué es lo que hay ahí adentro. Entonces voy a F12 nuevamente a ver qué me trajo. Y me dice una respuesta. Allá dentro de datos guardo una variable que se llama respuesta. Si revisamos, fíjense acá, vamos a revisar qué es lo que hay adentro de la respuesta. Y hay un montón de información. Hay un montón de información. No está en realidad. Lo que me voy a fijar, propiamente dicho, que sí es importante, es que me diga acá que el estado de la petición de esa promesa de datos que me va a enviar es un 200. Si es un 200, quiere decir que está todo ok, que mi aplicación de JavaScript se conectó al servidor de API, que la información está viniendo todo ok, que está todo validado. Si este en vez de un 200 es un 404, quiere decir que eso no existe. Esa página no existe, que esa información no existe. Y si es un 401, quiere decir que yo, para acceder a esa información de ese servidor API, necesito saber un acceso, una contraseña, un montón de datos que están faltando, no solamente tener solamente la dirección. ¿Está? Entonces esos son los 3 números que tienen que tener en cuenta ustedes siempre cuando revisen los datos que trae un fetch. Que sea un 200 para tener en claro que son datos, se conectó todo ok, que la información está viniendo sin ningún problema. Si es un 404, quiere decir que hay algo mal hecho, no existe esa dirección, o no existe más ese servidor, o se dio de baja. Y si es un 401, quiere decir que si bien la información está y está todo ok, está conectando todo ok, pero el 401 está indicando de que falta algún acceso, algún permiso, o a lo mejor hay que pagar ese servidor API para que me dé la información que yo estoy necesitando. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Bueno, hasta acá está todo ok, se pudo conectar todo bien. Ahora, cuando volvamos al recreo, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a conectarnos, vamos a desmembrar, esto lo saco, esta console.log. Era simplemente para revisar qué es lo que hay adentro de esa variable de datos. Y cuando vengamos al recreo, bueno, vamos a desmembrar, esto va a ser un arreglo. Y de allí vamos a cargar esto, el ID, nombre, todo eso que está dentro de datos, y lo vamos a mostrar en nuestro index HTML, como lo hacíamos con esto hardcodeado que escribimos. Bueno, volvemos en unos 5 o 7 minutitos nuevamente. Vamos entonces, un detalle importante, no sé si importante, pero bastante protocolar con el tema de JavaScript. Cuando programamos en JavaScript, por defecto el Visual Studio Code nos pone una sangría de 4 espacios. La sangría de 4 espacios es más utilizada para programar, por protocolo se utiliza para programar más en Python. Para programar en JavaScript, lo ideal es que la indentación, como JavaScript no necesita de indentación, pero bueno, el protocolo deja una indentación cuando creamos una función, cosas así, es de 2 espacios para JavaScript. Y eso se puede calibrar acá, donde dice espacios, le dan clic aquí y dice aplicar sangría con espacios, y dice 2, le ponen 2 allí, y el determinado es el 4, pero eso se utiliza más para Python. Así que si se acuerdan, calíbrenlo para 2 tamaños, si no, déjenlo así y no hay ningún drama. Bueno, continuamos con el tema nuestro de las API. Bueno, nosotros lo que pretendíamos era conectarnos a esta API que tengamos la dirección acá, de placeholder, para que practiquemos con el tema de los usuarios, ¿no? Entonces aquí le vamos a pedir que nos mande el usuario, el ID, la contraseña, todo, el teléfono, por ejemplo. Podemos pedirle más datos, pero bueno, vamos a practicar con esto nada más. Si hacemos un fetch de esa URL, de esa dirección web, ¿no es cierto?, nos va a traer una promesa.
Ya explicamos que una promesa, ¿no es cierto?, es una información que se demora en llegar y para que no se clave el programa, le dice, continúa con lo que estás haciendo y continúo yo en otro hilo del procesador, ¿no? Después, para activar que esa promesa no quede pendiente, tipo como los políticos, ¿no?, y que se cumpla, entonces le aplicamos una función que se llama then. Then lo que hace es que se ejecute realmente esa promesa y traiga información que se prometió que iba a traer esa URL, ¿no? Ahora bien, then lo que me trae a su vez es, hablando mal y pronto, es un conjunto de datos, información de que se conecta y todo bien, pero no es la información en sí que yo estoy buscando. Entonces, para que de datos pueda sacar toda la información que a mí me hace falta, yo lo que tengo que hacer es, de esta información, que es un arreglo, es decir, recorrer la información que está dentro de estos datos y de allí sacar, por ejemplo, el usuario, el ID, toda la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo recorremos la información que está aquí adentro? Lo tenemos que hacer con una función flecha, que ya también habíamos explicado anteriormente, que allí con la flechita igual y mayor que, hacemos una flechita, abrimos y cerramos llave, y ahí lo que le estamos diciendo, de estos datos, esto se traduce de esta manera, de estos datos hace lo siguiente. Eso es lo que le estamos diciendo a JavaScript. Bueno, y acá para que no quede amontonado le damos un espacio, un enter, y acá adentro vamos a escribir lo que queremos que haga esta funcioncita flecha, ¿no? Entonces le vamos a decir que recorra este arreglo que se llama datos, que se recorra, ¿no es cierto? Y... no, perdón. Discúlpenme, estaba olvidando una cosa importante. Esta información que está acá, lo que hacemos aquí, primero que nada, este fetch, en realidad no me devuelve una promesa, ¿no es cierto? Habíamos dicho que me devolvía un dato que se llama promesa. Bien, dentro de esa promesa, ¿no es cierto?, tenemos que esa información que me mande, guardarla dentro de una respuesta. Y a esa respuesta voy a encontrar los datos que yo necesito. Entonces, aquí le doy como nombre a la variable donde va a guardar esa información. La promesa, digo, respuesta. Estaba adelantando, si no. Y esa respuesta, si revisamos, a ver cómo la revisamos, bueno, con un console.log, hacemos una flecha, console.log de esa respuesta. Si revisamos a ver qué es lo que hay ahí adentro, acá, F12, vemos qué es lo que hay ahí adentro y allí podemos encontrar justamente que es cuando activamos entonces me devuelve una respuesta, en inglés se llama response, y allí me da un montón de información, ¿no es cierto?, de dónde estoy trayendo la información, que está bien conectada, que la conexión está bien hecha, ¿no es cierto?, que el estado es ok, lo siento, habíamos dicho que existe esa información, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos esa respuesta ok, allí recién le podemos pedir con otro entonces que se ejecute esta información y allí traiga los datos que necesito. O sea, cuando me conecto con fetch, lo que hace JavaScript es me da una promesa de que me va a traer la información. Con el primer entonces que le aplico, me trae una respuesta afirmándome que sí la puede traer esa información o no la puede traer. Eso es lo que me está mostrando acá. Como acá me está diciendo con el 200 que sí la puede traer a la información, bueno, acá ya dejo de chequear con el console.log y lo que voy a hacer es voy a convertir esta respuesta en un arreglo. ¿Cómo convierto esa respuesta en un arreglo? Con una funcioncito flecha y le digo que la transforma esa respuesta en un archivo de tipo JSON. ¿Qué es JSON? JSON. Se llama este tipo de archivos, esta respuesta, cuando vuelve esta respuesta, la transforma en una especie de arreglo en donde voy a tener todos los datos que yo necesito. Entonces, con este método que tiene JavaScript que se llama JSON o JSON, ¿no es cierto?, transformo en un arreglo esa respuesta que estoy recibiendo.
Bien, pero como habíamos dicho, esto en sí no es todavía la respuesta que yo estoy buscando. Entonces le vuelvo a aplicar un then para que allí finalmente pueda encontrar la respuesta que estoy buscando. Entonces, esa respuesta que estoy buscando la guardo dentro de una variable que se llame datos. Entonces, fíjense, en el primer fetch tengo una promesa. Esa promesa me avisa que está bien conectado, todo bien. Bueno, lo voy a guardar en una variable que se llama respuesta. Ahora, esa respuesta es una afirmación. A eso le vuelvo a aplicar a esa afirmación. Entonces, ¿qué hago con esa afirmación? Bueno, tráeme los datos a esta variable que se llama datos propiamente dicho. Bien, si ahora revisamos qué es lo que hay acá dentro de datos, con una función fecha, console log. Y revisamos que hay adentro de datos, vamos a ver que nos aparece un arreglo. Fíjense que aquí está el arreglo, tiene 10 elementos ese arreglo, ¿no? Acá en la consola no, fíjense, no todavía en el HTML acá. Y fíjense que dentro del arreglo que apareció, me mandó el servidor el ID, me dio el nombre, el username, el email, etc. Entonces, de cierta manera, para esta API en sí en particular, tengo que, después de una promesa, aplicarles 2 then para que me dé la información que estoy esperando. Hay otras APIs que a lo mejor necesitan varios pasos más. Este particularmente solamente necesita estos 2. Bien, pero vuelvo a repetir, la información me la guardo en un arreglo de tipo JSON aquí adentro de la variable que se llama datos. Así que yo tendría que recorrer este arreglo que está acá y sacar de ese arreglo de objetos de tipo datos cada una de la información que yo necesito, que son el ID, el nombre, el usuario, el teléfono, etc. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, fíjense una cosa, ¿no? De acá borro esto que está acá. Allí está el arreglo que tiene, ¿no es cierto?, los datos. Bueno, todo bien. Lo voy a recorrer a ese arreglo a través de una función flecha. Recorro ese arreglo. Te lo doy enter acá para que no moleste. Allí adentro voy a recorrer ese arreglo. Y fíjense que voy a decir que de datos document punto get element by ID. Vamos a decir que en renglón vamos a decir que en el HTML que tiene por ID renglón, allí, ¿no es cierto?, me ponga la información que está en la primera parte de datos. Datos fíjense lo que pasa. Entonces, dentro de esta variable datos, yo lo que hice un document get element by ID, le asigné la información que está dentro de este arreglo que me muestre, y fíjense que me lo pone acá. Yo, bueno, lo estoy hardcodeando, me aparece el primer nombre, ¿no? Entonces, de cierta manera, que si yo pongo acá, en vez de 0 pongo 3, me va a aparecer acá los datos de Patricia Lesbach. Si en vez de 3 pongo 9, me va a aparecer el de Clementina. Si recorro este arreglo que recibí, que se llama datos, uno por uno, voy a ir rescatando, ¿no es cierto?, los datos. Por ejemplo, pongo acá el 5 y me va a dar el nombre de la posición número 5 de ese arreglo, y así sucesivamente. Entonces, yo lo que podría hacer de este arreglo es recorrerlo con un for para que me muestre uno por uno todos los nombres de todas las personas que están allí adentro, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Acá simplemente mostré que efectivamente estoy recibiendo información y la estoy mostrando de a uno, ¿no? Borro acá. Esto era para probar nada más.
y voy a hacer un for each. Escribo, para hacer un for each, es un for que recorre todos los elementos de adentro de un arreglo. Entonces, fíjense, escribo for each y automáticamente me aparece todo un código. Borro donde dice array, que tengo que poner el nombre del array donde tengo que recorrer, que en este caso sería datos. Hice cualquiera, a ver, vamos a ver. Digo datos y acá en vez de elementos pongo usuario. Le doy un nombre más afín, ¿no? Si quieren le pueden dejar elementos, si no ponen usuario. Y total, por cada usuario voy a sacar su ID, su usuario, nombre, etcétera, ¿no? Entonces, aquí por cada usuario que está dentro del arreglo datos, voy a ir imprimiendo, ¿no es cierto?, toda esta información que me muestra acá la tablita. Entonces, yo lo que quiero que me muestre, por ejemplo, es a través de un document.get element by ID. ¿Cuál es el ID del HTML que tengo que hacer referencia? Es listado. Creo que es listado, ¿no? A ver cómo se llamaba. Renglón, no listado, renglón. Entonces así le digo renglón. Vamos a sacar el acento porque lo he hecho moco. Y pongo .inner HTML. Ahora sí le tengo que poner toda la información que me hace falta, ¿no? Pongo comillas invertidas y coma, y acá adentro ponemos, ¿no es cierto?, las etiquetas que quiero que se muestren. Entonces aquí iría, por ejemplo, el primer TD, y acá dentro de este TD cierro este TD, y acá iría el ID con dólar y llaves, abro y cierro llaves, pongo, ¿no es cierto?, usuario punto name. Entonces con eso ahí ya tengo el nombre, pero es el ID que tengo, no el... bueno, entonces en vez de .name pongo .id. Ahí recuperé el ID. Bárbaro. Ahora lo que voy a hacer es primo abajo, no hay problema. Copio y pego. En vez de usuario, acá ya sería nombre. Copio y pego. Acá en vez de nombre recuperamos del usuario, user. Usuario.user, bueno, me da indefinido. Voy a revisar por qué me está dando el usuario. No recuerdo si está bien, pero bueno. Y acá ponemos, ¿no es cierto?, teléfono. Sería... ya no es... Lo que sí tengo que revisar esto, ¿por qué me da? Para saber, digamos, cuáles son los atributos que le puedo nombrar acá, reviso acá en usuario, acá donde estoy definiendo, ¿no es cierto? Y puedo decirle, por ejemplo, que me dé un console log de usuario.
Y estoy revisando acá que efectivamente es dirección, nombre, teléfono, username, no es user, sino username. Por esa razón es que no estoy, entonces acá no es user, sino es username, nombre de usuario. Y ahora sí, ¿qué pasó? Minúscula. Ahora sí, tengo el ID, el nombre, el usuario y su teléfono. También podría tener la dirección y email y otras cosas más que también me da, ¿no es cierto? Pero ya con esto te alcanza bastante, ¿no? Entonces, fíjense que podríamos hacerlo así, directamente acá. La otra forma que podemos hacer para no hacer esto así directo sería, ¿no es cierto? Podemos, lo voy a comentar a esto. Comentar. Como ya teníamos escrito, ¿cierto? Todo el código acá, lo que podría hacer yo, estas variables que están acá, llevarlas acá arriba, declararlas antes, en vez de poner Pepito y toda la historia, por las dejo en blanco. Y acá, cuando estoy haciendo el for each, por ejemplo, puedo decirle que ID va a ser igual a usuario.name. Usuario.name es igual a eso, que, por ejemplo, ID. Sería punto ID, no. Le asigno esto. Y así sucesivamente con todos, ¿no es cierto? Entonces yo lo que estoy haciendo acá, estoy asignando, digamos, a cada valor, están acá, y sería otra manera. Pero si no, directamente trabajo con la asignación directa, como lo hicimos ahí. Chao. Acá podemos borrar esto. Y vemos allí que no hace falta, digamos, rediferenciar. Ahí nos conectamos a la dirección. Con fetch nos conectamos, ¿no es cierto? Esta es la dirección, la URL le declaro. Acá lo que hago es le paso la dirección. Luego recorro, ¿no es cierto?, esa dirección, esa promesa que estoy recibiendo, y voy mostrando a través de mi HTML todos los datos que estoy recibiendo a través de el servidor, ¿cierto? Fíjense que ahí recibí el usuario, el nombre, el teléfono y demás, ¿no? Esa es la idea de todo esto. Bien. Gente, ¿alguna consulta hasta aquí? Si no, continuamos. Profesor, una consulta. Sí. Ahí en el Fetch, cuando le pone el tem, lo que pusimos respuesta y datos, que es como que está declarando una variable ahí. Acá, no eso, como... esta es una variable, es un parámetro que es en donde yo voy a cargar lo que reciba acá de el fetch. El fetch me manda, ¿no es cierto?, una variable especial que se llama promesa, que tarda su tiempo en recibirse la información. A esa promesa famosa yo la desmembro cuando se termina de cargar, y esa información que está dentro de esa promesa, ya una vez concluida, la guardo dentro de promesa, de respuesta. ¿Entendés? Acá. Ahora bien, la respuesta en sí no es
los datos que yo necesito. La respuesta en sí es la confirmación de que se pudo conectar el fetch. ¿Entendés? Entonces, yo lo que hago es a través de esta función que escribí acá, es esa respuesta que recibí a través del fetch, esa primera respuesta que recibo a través del fetch, la transformo en un arreglo. Esa forma de transformar esos datos en un arreglo se llama, con este método que se llama .json, lo transformo en un arreglo. ¿Entendés? Bien. Sí, sí, eso entiendo, profesor. Yo digo, es como que automáticamente se está, porque arriba pusieron URL y la declaramos, la variable esa. Es esa. El TEM, digamos, que no hace falta declararla, ya poniéndola ahí es como que se declara sola. Sí, le podés poner el nombre que vos quieras. Si no le pones nada, también te funciona, pero es como que no podés razonarlo mejor si no le pones nada. Puede dar error. Entonces, no hace falta declararla. Acá ya por defecto ya sabe que es una variable que vos le estás... Perfecto. Pero automáticamente ya la reconoce como variable y la genera una variable. Sí, pero no ojo que son... quiero aclararte una cosa. Estas variables, mucho vas a ver por allí en documentación, que acá le ponen como response y acá data. Yo lo pongo en castellano para que se entienda mejor. Le puedes poner el nombre que vos quieras, pero tenés que tener en cuenta que estas variables que vas a cargar acá, que son parámetros en realidad, funcionan dentro del scope, es decir, dentro del mundillo del fetch. Cuando pusiste el último punto y coma que corresponde al fetch, murió la variable, no se ve desde otro lado. Perfecto, ya murió de ahí, listo, perfecto, ahora sí. Bueno, hasta ahí nos conectamos y pudimos traer, ¿no es cierto? Fíjense todo el lío que hicimos, pero la idea es que no sea tan un lío complicado, porque esto es medio como que después mecánico, ¿no? Vamos a hacer esto mismo. Vamos a ver si podemos conectarnos a otra API y traer, por ejemplo, el listado, otra API que se utiliza, que también es libre, ¿no? Que no tiene restricciones. Hay varias acá. A ver. Fíjense que si yo revisaba acá, bueno, esta de JSON Placeholder me da ID, puedo traer el ID, el nombre, el usuario, el email. ¿Qué más? Puedo traer la dirección, ¿no es cierto? Fíjense que si yo traigo dirección, si acá le agrego le agregase otro TD, le pongo acá fíjense que acá le voy a tener que agrandar un poquito. Teléfono, en el TR ponía teléfono, que era el último. Le pongo otro TH que diga dirección. ¿Cierto? Fíjense que volvemos acá. Ahí le agrandé un poco. Fíjense que acá, cuando muestro usuario.address, ¿no es cierto? Me está mostrando un objeto. Es decir, no me está mostrando el elemento que corresponde a la dirección. En sí no es un dato así puntual, no es un valor puntual, sino es un objeto. Entonces yo de ese objeto tengo que volver a recorrerlo, este objeto, para sacar información. ¿Por qué? Si nos fijamos acá la API, lo que nos está devolviendo, fíjense que cuando yo invoco address, me da street, suite, city, zip code, y a su vez geo, que es la localización, que a su vez me vuelve a dar otros dos datos. Entonces, yo de acá de address, por ejemplo, podría, por ejemplo, traer lo que es el street o city. Entonces, puedo directamente ir a ese valor o si no recorrer todo para que me lea toda la información. Entonces, por ejemplo, de dirección solamente me interesa, por ejemplo, la calle, o sea, street. Entonces, aquí pondría address, sería, por ejemplo, address.street. Entonces, solamente estoy trayendo la dirección de la calle, de su dirección. Pero la dirección, recuerden que a su vez vuelve a hacer otro arreglo que tiene más datos. Acá solamente me está trayendo
esto que está aquí. Bien, parece gracioso, pero ¿por qué puse acá un for each si solamente estoy viendo un solo dato? Porque nuestro inner HTML le estamos asignando a la etiqueta HTML acá de nuestro ID, que está el renglón, ¿no es cierto? Fíjense que acá está el renglón, acá adentro está escribiendo todo lo que estamos viendo. Le asignamos cada uno de los... Hay 10 usuarios, habíamos visto que había 10 usuarios para asignar, ¿no? Fíjense que eran 10, ¿no? Pero entonces, ¿por qué estoy viendo uno solo? Y porque se asigna una vez, se vuelve a asignar el otro, se vuelve a asignar el otro, se vuelve a asignar el otro. Entonces, lo conveniente acá no es que sea igual a esto que estamos mostrando acá, sino que se concatene, ¿no es cierto? Entonces ponemos más igual, entonces de esa manera se van a agregar todas las otras, los otros datos. Mira, fíjense, acá se agregó, pero se agregó así a lo largo. Y como está, bueno, no hacemos nada con eso. Entonces lo que hago acá, le pongo acá acá antes del último dato, le pongo un BR, se va a poner abajo. Aunque me parece que no lo voy a poder mostrar ahí. A ver. Acá lo que estoy haciendo es que me imprima todo en renglón. Sí, para que me imprima tendría que hacer el ID, no tendría que ser en renglón, sino lo que yo tendría que hacer es esto, agregárselo a la tabla directamente. Vamos a poner el ID a la tabla. Saco este. Y ahí estaría, ¿no es cierto?, todo lo que tengo que ver. Me agrega, ¿no es cierto?, ahí estaría mejor. No sería el renglón que le tengo que agregar. Solamente escribo un renglón que tiene lo encabezado y después, al direccionar el ID con el JavaScript a renglón, me escribe todos los otros, ¿no? Fíjense que acá lo voy a agrandar para que sea mejor. Y efectivamente, sí, ahora está mejor, me escribe todos los 10 usuarios que tiene esa API, ¿no? Ahí quedó mucho mejor. Bien, y acá en la dirección solamente, les repito, estoy mostrando, vamos acá al JavaScript, estoy mostrando solamente street, pero por ejemplo podría poner acá un guión y con un signo de dólar, nuevamente abro y cierro, y acá pongo usuario y acá en vez de address le pongo punto, ¿cómo se llama su street? Le pongo suite, punto suite, y ahí puedo ver, ¿no es cierto? No sé si es suite, ni la E. Ahora sí, ¿ven? Entonces ahí me aparecería el nombre de la calle y la dirección y la altura, ¿no?, de ese usuario. Con eso, ¿no es cierto?, estaría mostrando esto, por supuesto, con un lindo HTML, con un lindo CSS, Materialize, un Bootstrap o lo que sea. Yo lo decoro bastante lindo a esto. Pero la idea es que ya así con esto básico, ya puedo mostrar información desde un servidor directamente, ¿no? Entonces, suponiendo que voy a una entrevista técnica y ¿no es cierto?, el recruiter me dice, bueno, esta es la dirección de nuestra API, mostrarnos todos los usuarios y demás, y bueno, directamente yo reviso en el navegador a ver qué es lo que me da esto, y una vez que reviso lo que me dio el navegador, ahí puedo acomodarlo para que se muestre en mi código HTML o JavaScript, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué otra información tenía esto para mostrar. Así terminamos. Sí, son eso. Les voy a dar unos minutos a ustedes para que agreguen, por ejemplo, el email y el código postal a la tabla. Les doy unos minutos y después lo hacemos todos juntos, en todo caso, por si no les salió. Entonces, faltaría agregar acá digamos, en la tabla nuestra. Le voy a poner acá yo el encabezado, sería email y código postal. Así como está, solamente tengo dirección. Pero ustedes agréguenle para terminar el trabajo, el práctico de hoy, email y código postal. Ok, Cecilia. Gracias por recordarme, porque me estaba olvidando. Gente, les muestro rápidamente cómo hacemos eso, porque ya no tenemos que... A partir de la clase de hoy generalmente vamos a terminar unos minutitos antes siempre, por el tema de que comienza otro curso. Así que les voy a mostrar cómo hacemos. Tenemos que agregar el email y el código postal, ¿no? Así que acá en nuestro HTML, en los encabezados, acá abajo, agrego un TH, ¿no es cierto? Y pongo código postal. Y le agrego otro TH con email. Vamos a nuestro código. Vamos a nuestro código JavaScript. Y acá, ¿no es cierto? Esto no, pero ¿qué nos queda? Después de dirección nos queda completar código postal e email. Entonces aquí hago enter, un TD se abre y otro TD que se cierra. Acá sería, ¿no es cierto?, un signo de dólar, usuario.zip. Ahí en teoría creo que me tiene que devolver el código postal, ¿no? No. ¿Por qué no me devuelve el código postal? Porque el código postal creo que está dentro de zip code. Zip code está dentro de address. Que punto address punto zip code. Y ahí, en teoría, ahí ya está. Fíjense, ya me agregó el código postal. Y ahora nos faltaría agregar, para terminar, el email, un TD que se abre, otro que se cierra, y ahí ponemos signo de dólar, usuario, punto address, punto email. A ver si puso indefinido. A ver, ¿por qué? Revisamos acá la documentación y el email. El email no está dentro de address. El email está afuera. Así que ahí creo que se agregó. Ahí estaría agregado el email. Estos datos son ficticios, ¿no? Lo está mandando este servidor trucho para que uno pueda practicar, ¿no? No existen, así que no. Entonces, ven acá, me muestra el ID, el nombre, el usuario, el teléfono, dirección, código postal, email y demás. Podría buscar hasta la ubicación geológica, no, la geolocalización, ¿no es cierto? Con él. También me da esa información el API que estamos requiriendo. Les dejo esto para que practiquen, traten de practicar nuevamente y conectarse. La próxima clase vamos a seguir con esto. Hoy que lo que es viernes. El próximo martes vamos a continuar con práctico de este tema. Vamos a seguir haciendo algo. Vamos a conectarnos a otra API de tiempo, de películas, algo así, para conocer bien cómo conectarnos. Y una vez que aprendamos bien a conectarnos, a traer información
desde las API, vamos a volver a React, porque si lo hacemos ahora vamos a quedar en banda. Es decir, entre que no entendemos bien React y menos entendemos esto, más lío se nos va a armar en la cabeza. Vamos a tratar de aprender el tema de las API acá directamente con el JavaScript y el HTML pelado, y luego que lo dominemos bien desde acá, vamos a partir nuevamente a React, porque si no se arman muchos desbarajustes. Gente, muchas gracias por conectarse hoy. Que tengan un feliz fin de semana y nos estamos encontrando entonces el próximo martes.